Saludamos a toda la teleaudiencia, nos encontramos desde el Palacio Legislativo, lugar donde el día de hoy el diputado Gerardo Amarilla estuvo haciendo una exposición acerca de la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante. A continuación, varias de las imágenes y la palabra del doctor Juan Carlos Otormín, la palabra del diputado Gerardo Amarilla y del director de la cadena TCN, el señor Daniel Menchaca. Ahora, con el orden del día, se pasa a considerar el asunto que figura en segundo lugar del orden del día, 500 años de la Reforma Luterana, exposición del señor representante nacional Gerardo Amarilla por el término de 30 minutos. Es su tiempo, señor diputado. Gracias, presidente. El 31 de octubre de 1517, hace 500 años, un monje agustino alemán llamado Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg un documento que contenía 95 tesis y que interpeló no solo a las autoridades de la época, sino a toda una cultura dominante. Con este incidente, que podría haber sido un hecho aislado, menor y pasar desapercibido, se desencadenaron una serie de acontecimientos religiosos, políticos y sociales que tuvieron un gran impacto en la región primero, extendiéndose rápidamente a todo el continente europeo, para tener consecuencias después en todo Occidente e impactar a toda la humanidad. El contexto de la reforma. Para entender lo que sucedió hace aproximadamente 500 años, debemos primero analizar el contexto histórico donde se produjeron los hechos y cómo fue propicio el escenario para que se produjeran posteriormente los cambios tan radicales que tuvieron lugar. Después de la caída del Imperio Romano, la Iglesia se fue convirtiendo en el factor de unificación principal de la sociedad medieval. Por otra parte, constituía el orden económico, vinculado a la propiedad de la tierra y a su capacidad recaudadora, pero también un gran poder espiritual relacionado con el monopolio del dogma y la exclusividad de la interpretación de las Escrituras. La Iglesia como institución y el Papa como monarca universal de esa comunidad de fieles estructuraban el orden político medieval. La unidad, la totalidad y la indivisibilidad constituían los tres principios básicos de ese orden. Ese orden, sin embargo, se ve movido, sacudido por una serie de acontecimientos que aparentemente removieron ese mundo estático y que generan una gran angustia y desorientación en la población europea. La guerra de los 100 años, la peste negra y hambrunas frecuentes en varias partes, la guerra de las dos rosas y la guerra de los husitas, la creciente amenaza turca que avanza por el este del continente y el denominado cisma de Occidente que dividió la Iglesia con dos papas con fuertes disputas entre sí, fueron algunos de estos acontecimientos. Los individuos y las sociedades tomaron conciencia de la maldad reinante, se sintieron culpables y pensaron que la causa de todas esas desgracias eran las conductas de la población. Había gran angustia y culpabilidad, pensando que aún iban a venir tiempos peores y se presagiaba un pronto e implacable juicio final que terminaría con ese caótico mundo. La muerte fue el gran tema de la iconografía durante la Edad Media. Resuena sin cesar la llamada del memento mori durante la vida. La muerte es el gran personaje de la época, representada como un anciano siniestro portador de un reloj de arena. En aquella época de calamidades, pareció más necesario que nunca buscar refugio en la iconografía religiosa, surgiendo una serie de supersticiones y creencias populares, en muchos casos frutos del sincretismo, de influencia de creencias paganas. Nunca, como a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, se divulgó tanto el culto a los santos. Sus reliquias eran objeto de disputas, fueron los protectores de innumerables cofradías y se multiplicaron sus imágenes consideradas así como talismanes. Se creía que bastaba mirar una estatua o una imagen para evitar la muerte o protegerse de la peste. Parecía realmente que iba a renacer el politeísmo. El cisma de Occidente y otras calamidades avivaron aún más en los fieles la necesidad de creer y estos se sintieron desligados, poco sostenidos e incluso abandonados por la Iglesia. La acumulación de cargos eclesiásticos y el abandono del ministerio parroquial en manos poco preparadas aumentaban la desconfianza y la angustia de los fieles. En las principales iglesias los fieles se hallaban lejos y separadas del coro por rejas o por una tribuna elevada. Se decía la misa en latín, lengua que muy pocos entendían y que nadie explicaba. El pueblo cristiano estaba a la deriva. Y la Reforma Protestante primero y después la Contrarreforma Católica buscaron cada una a su manera responder a esa necesidad.
Los defectos de la Iglesia engendraron una especie de anarquismo cristiano. El ascenso de la burguesía, la aparición del lujo, la afirmación de un cierto sentimiento de nacionalismo crearon un clima de inseguridad y desprestigio de la figura clerical. El comercio creado en torno a la venta de indulgencias y a otras cuestiones vinculadas con la fe, posición de supuestas reliquias religiosas, fue generando el malestar de muchos fieles que no veían en esas cuestiones bases ciertas y sinceras del verdadero Evangelio de Jesús. En algunas rifas se ofrecían indulgencias como premios. El dominio de la fe era asaltado por una oleada de elementos profanos. En general, a fines de la Edad Media, podía preguntarse si la Iglesia, que había tenido 2 o 3 papas al mismo tiempo durante el cisma de Occidente y que había quemado personajes tan santos como Juan Hus, Juana de Arco o Savonarola, seguía manteniendo la verdad. ¿Debían pasar necesariamente por aquella institución pletórica y cansada el diálogo entre Dios y el hombre y la salvación de las almas? Estas preguntas estallaron en la época de la Reforma, pero el progreso del elemento laico de la sociedad, el florecimiento del individualismo, bajo las más variadas formas, la lenta y progresiva degradación del sacerdocio y el consiguiente desprestigio de los sacramentos habían estado madurando la Reforma desde hace mucho tiempo. En aquellos tiempos de confusión tenían más necesidad que nunca de apoyarse en la autoridad infalible. Pero ¿dónde encontrar esa infalibilidad? La Biblia se convertía entonces en el último recurso, pero también en la roca que no cedía ante las tempestades humanas. Se decía, no se debe afirmar de Dios nada más de lo que hemos aprendido en las Escrituras. Las masas no sabían leer, pero la clase selecta que dirigía la sociedad sabía leer y se apasionaba cada vez más con la palabra escrita. Esta pasión por la palabra escrita, que es la fuente del humanismo, fue reforzada y difundida gracias al descubrimiento de la imprenta. La aparición del libro impreso produjo una verdadera revolución en relación a las necesidades espirituales de la época. Las traducciones de la Biblia empezaban a divulgarse y mitigaban la sed de los fieles que sentían por las Escrituras. Eso explica el triunfo de la Biblia de Lutero, voluntariamente redactada en un alemán accesible a todos. Se introdujo el método crítico de las ciencias religiosas y colocó las ciencias filológicas por encima de todo magisterio. La Reforma del siglo XVI provocó a su pasar una ruptura, pero no en una Iglesia impolutamente unida, sino en una que se había mostrado dividida durante décadas en los siglos anteriores y que además ya había perdido alguna región de Europa seguidora de una interpretación de las Escrituras diferente a la que propugnaba Roma. En las vísperas de la Reforma no solo transcurrieron sobre un deterioro considerable de estructuras eclesiales, sino sobre un panorama de profunda crisis espiritual. El papel de los humanistas cristianos gozó de una enorme relevancia y sus aportes dejaron todavía más de manifiesto la situación de crisis. Compartían el deseo de regresar a la pureza del Nuevo Testamento, de convertir la Biblia en la norma sobre la cual asentar la fe cristiana. Se trataba de un enfoque de encontrarnos, por ejemplo, con un Erasmo de Rotterdam, el humanista con más peso de la época. De hecho, su texto del Nuevo Testamento, en griego, constituyó un verdadero hito histórico, filológico y espiritual, que no solo sirvió unos años después como base para la traducción del texto fundamental del cristianismo a distintas lenguas vernáculas, sino que además permitió analizar las raíces mismas de la fe cristiana. Sin embargo, los humanistas descubrieron en términos generales que lo que aparecía recogido en las páginas del Nuevo Testamento era mucho más sencillo y más profundo que la realidad espiritual que los rodeaba. Incluso podía decirse que en no pocos casos se apreciaban contradicciones de cierto peso. Así el humanismo preparó la Reforma en 2 sentidos. Contribuyó al retorno a la Biblia, que era una aspiración de la época, e insistió en la religión interior, desvalorizando la jerarquía. Tal vez el moralismo pudiera convenir a algunas almas selectas y apaciguar a eruditos, pero no bastaba a las masas que tenían una aguda conciencia del pecado y que sin embargo se veían incapaces de redimirse. Los acongojados cristianos del siglo XVI tenían sobre todo la necesidad de una verdadera fe. En suma, la Reforma se da en medio de una profunda crisis espiritual que afectaba desde el papado a los sacerdotes pasando por los prelados y que podía ser criticada pero no paliada por los humanistas. El pueblo llano se encontraba atormentado y confuso y además carente de educación. No se gozaba del ejercicio de la libertad en su más amplia concepción. No existía ni libertad política, ni libertad de conciencia, ni social ni económica. Una sociedad sin oportunidades de progreso o desarrollo, donde para la mayoría reinaba la oscuridad, el temor y el estancamiento. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483. Y sus padres eran Hans Lutero
y Margaret Littman. Ambos procedían de Mora, una localidad situada en el límite del bosque de la Turingia. De hecho, el propio Lutero se definió como un sajón duro de ascendencia campesina. En abril de 1501, Lutero se matriculó en la Facultad de Artes de la Universidad de Erfurt. Se trataba entonces de una de las instituciones universitarias más antiguas de Alemania y tenía fama como lugar donde se dispensaba un studium generale. Lo que se esperaba del estudiante era que convirtiera sus estudios superiores en una llave para abrir puertas que le permitieran ascender socialmente. Visto desde esa perspectiva, la elección de la Facultad de Derecho por parte de su padre, Hans Lutero, resultaba obligada. Sin embargo, Martín anunció que pensaba entrar en el monasterio agustino de Erfurt. A diferencia de otros monjes y sacerdotes, Lutero distó mucho de ser un clérigo corriente. Por el contrario, desde el inicio de su carrera eclesiástica, sus superiores consideraron que debía ser encaminado por la senda de la erudición. Tras pasar por la Colonia, Leipzig y Tubinga, se había doctorado en 1500, siendo su inclinación teológica marcadamente agustiniana. Poco después, emprendió con entusiasmo un viaje a Roma para cumplir con determinados encargos de su orden sacerdotal. A finales de 1510, con otro monje partió con la intención de cruzar los Alpes, una empresa ardua en esa época del año, y descender a la llanura lombarda. El itinerario no fue fácil, sin embargo, cuando contempló Roma a lo lejos, el joven Martín Lutero se lanzó al suelo y saludó con un salve, Santa Roma. Los dos agustinos cumplieron con su misión de comunicar sus puntos de vista a las autoridades eclesiásticas y a continuación realizaron la visita esperada a iglesias y catacumbas. La experiencia defraudó profundamente a Lutero. La ciudad no parecía destacarse necesariamente por su piedad, sino más bien por su materialismo y su depravación moral. El 15 de octubre de 1512 Lutero se graduó como doctor en teología. Se trataba de la consagración pública de una vocación que debía centrarse en la defensa de la palabra de Dios y en la lucha contra las doctrinas erróneas. Aquella vocación, formalmente asumida a los 28 años de edad, iba a pesar de manera determinante sobre el resto de la vida de Lutero. Y de hecho, el personaje resulta incomprensible si no tenemos presente que fue, siempre y de manera especial, un profesor de teología. A decir verdad, le esperaba una profunda crisis que encontraría respuesta precisamente a partir del conocimiento teológico que disponía Lutero. A pesar de su entrega y dedicación, Lutero no encontró paz espiritual en la vida monástica. Por el contrario, su sensibilidad espiritual le conduciría por un camino muy diferente. El ambiente que Lutero encontró en el convento constituía una acentuación del espíritu católico de la Baja Edad Media, que se resumía en un énfasis extraordinario en lo efímero de la vida presente y en la necesidad de prepararse para el juicio de Dios, del que podía depender el castigo eterno del infierno o aún más, para aquellos que fueran salvos, los tormentos prolongadísimos del purgatorio. En esa etapa de estudios y meditación, Lutero formuló las preguntas correctas. ¿Cómo puedo salvarme siendo Dios justo y yo injusto? Y recibió las respuestas correctas. La contestación la encontró en la Biblia leyendo el inicio de la carta a los Romanos, donde el apóstol Pablo afirma que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. El descubrimiento de esta doctrina provocó en Lutero un cambio esencial, una conversión que recuerda por su conexión con la carta a los Romanos a la experiencia que tuvo Agustín de Hipona antes o John Wesley después. Este episodio, denominado convencionalmente como la experiencia de la torre, ya que se supone que tuvo lugar encontrándose en el citado lugar, vino preparado por la búsqueda y el estudio de años, pero muy posiblemente fue como un resplandor repentino, como una iluminación inmediata, como un fogonazo de luz. En plena promoción de la venta de indulgencias, por las que personas compraban perdón y redimían pecados propios de familiares vivos o incluso ya fallecidos, Lutero se ve requerido por varios devotos honestos que le consultan sobre la corrección o no de esta práctica. Lutero, como buen académico, intenta difundir su visión sobre las indulgencias y con las tesis colgadas en una puerta esperaba promover un sano y franco debate al día siguiente, cuando se celebraría el Día de Todos los Santos. Su intención, como lo dicen en la cápita de la tesis, es por amor a la verdad y por el anhelo de hacerla triunfar. Jamás se imaginó que ese documento fuera a generar lo que se desencadenó en hechos. El texto de las tesis, por sentido común y además con base en las Escrituras Sagradas, interpelaba cualquier intento por comercializar monetariamente cosas sagradas como la salvación o el perdón.
El documento contenía verdades que se volvían inconsistentes y por ende rechazaban algunas prácticas y orientaciones de la jerarquía eclesiástica. Y en ese sentido la tesis número 62 es la más elocuente cuando afirma que el tesoro verdadero de la Iglesia consiste en el Evangelio de la Gloria y de Las tesis de Lutero fueron inmediatamente impresas y traducidas al alemán y al cabo de unas semanas habían experimentado varias reediciones y se habían difundido por toda Alemania. La reacción nos hizo esperar y sobre todo con mayor virulencia de aquellos sectores que se beneficiaban directamente de esta venta de indulgencias. Al negarse el debate académico que planteaba las tesis de Lutero, el caso dio un nuevo giro. Lo que era una invitación al debate público había provocado la alarma entre los beneficiarios de la predicación de las indulgencias y una de las partes interesadas había optado por un arma privilegiada, la de acusar de hereje a la persona que cuestionaba su comportamiento. Ahí comenzaban los cuestionamientos y las disputas entre las diferentes jerarquías, tanto civiles como clericales, y dentro de estas con diversas posiciones e intereses. Se generaron algunas instancias para que Lutero compareciera ante jerarquías de la Iglesia a retractarse y saldar la diferencia con Roma. Para ese momento las tesis de Lutero y sus posiciones confrontativas con las prácticas reñidas con la verdad de las Escrituras ya eran de amplia difusión en Alemania y contaban con un apoyo y simpatía de clérigos, gobernantes y de mucha masa popular. Ante la invitación a retractarse, Lutero responde que no tiene inconvenientes, siempre que se le convenza de lo contrario a la luz de las Escrituras. Claramente Lutero estaba adoptando una posición que por defender sus convicciones se exponía precipitadamente a una condena y a una muerte segura. En el juicio de Worms, Lutero se enfrenta tanto al poder del Papa como del Emperador, decididos a lograr su retractación o su condena a muerte. Allí el monje dice su famosa frase, en la que valientemente expresa frente a la dieta: a menos que se me persuada por testimonio de las Escrituras o por razonamientos evidentes que no me bastan únicamente las afirmaciones de los papas y de los concilios, puesto que han errado y se han contradicho a menudo, me siento vinculado a los textos escriturísticos que he citado y mi conciencia continúa cautiva a las palabras de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es seguro ni honrado actuar en contra de la propia conciencia. En ese momento, abrumado por la emoción, Lutero cambió el latín en el que se había expresado hasta el momento a su alemán materno y exclamó: no puedo más, haced de mí lo que deseéis, que Dios me ayude. Hay una sentencia contraria a Lutero por parte del emperador, se lo excomulga y se lo declara proscrito. Temiendo por su vida, algunos amigos influyentes le brindaron protección y permiten que las ideas lanzadas por Lutero, así como la traducción de los textos bíblicos en alemán vulgar, como reguero de pólvora llegara a toda Alemania y cruzaran fronteras a varios países de Europa. Zwinglio en Suiza, Juan Calvino en Francia, los reformadores en Inglaterra, Escocia y las monarquías escandinavas abrazan los postulados de la Reforma con aportes y particularidades en cada lugar. Van abriendo un nuevo tiempo para la fe de los pueblos que los libera, que los ilumina, que impacta no solo en la vida religiosa, sino también en el ámbito social, cultural y económico de toda una civilización. Si tuviéramos que resumir el legado espiritual de Lutero y la Reforma a la cristiandad, deberíamos simplemente hacer referencia a los 5 pilares, las llamadas 5 solas. La sola Escritura, con la consigna devolver la Biblia al pueblo, deberíamos decir que el primero de esos pilares fue el regreso a la Biblia como fuente única de revelación para los cristianos. Sola fe, el apóstol Pablo lo dice con obvia elocuencia, que el Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Para el judío en primer lugar, pero también para el griego, porque en él la justicia de Dios se manifiesta de fe en fe, que como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y Erasmo de Rotterdam, comentando este pasaje, expresa que ahora nosotros hemos sido justificados, y eso no es por la ley mosaica ni por el mérito de nuestras propias obras, sino según el ejemplo de nuestro padre Abraham, como resultado de nuestra fe. La sola gracia. Si el primer grito de la Reforma podría definirse como devolver la Biblia al pueblo, el segundo sería devolver el Evangelio al pueblo. La entrada del paganismo en el cristianismo, ya antigua pero determinante a partir del siglo IV, tuvo, entre otras consecuencias, la de precipitar una perversión del mensaje de salvación contenido en la Biblia, sustituyéndolo de salvación de gracia por una visión impregnada de paganismo. Y el mensaje volvía a la sencillez inicial: es solo por gracia. Es decir, la salvación es un don del Creador, resumido en el pasaje muy conocido del libro de Juan, que dice que porque tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo Cristo,
La reforma no se limitó, sin embargo, a devolver a Cristo su función de único mediador en el seno del pueblo con Dios. En realidad debe decirse que regresó a algo tan elemental como proclamar que el cristianismo era Cristo y que tenía a éste como su centro. La gloria solo para Dios, que la salvación solo se realiza por su voluntad y por su acción. Si el legado espiritual de la reforma es importante, el legado cultural lo es mucho más, ya que lo consideramos el fruto del primero y que impacta a toda la sociedad. La reforma impacta en el mundo del trabajo, el trabajo como para el Creador, una tarea sagrada por más humilde que sea. Era dignificador de todo ser humano. No hay más diferencia entre trabajo santo y secular. Todo el trabajo adquiere relevancia para el ser humano y se nace una nueva cultura del trabajo. Muy bien, gracias. La sociedad clásica grecorromana y con posterioridad a la germánica habían contemplado con desprecio al trabajo, que no fuera religioso o bélico, considerándolo labor de esclavos y siervos. La reforma cambió de forma radical una visión así al regresar a lo que enseña la Biblia. En el mundo de las finanzas también tuvo su impacto, y eso constituyó además un factor determinante para el desarrollo del capitalismo. El papel del protestantismo en el desarrollo del capitalismo ha sido un tema de discusión constante desde 1905, en la que Max Weber publicó La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Calvino señaló: nosotros intentamos no adquirir nada que no sea una ganancia honrada y legal. Cuando no ansiamos enriquecernos por la injusticia ni saquear los bienes de nuestro prójimo, cuando no nos apresuramos a acumular riquezas arrancadas cruelmente con la sangre de otros, por otro lado, que sea nuestra constante meta otorgar nuestro consejo y ayuda a todos para asistirlos en retener su propiedad. Aunque también condenaban el afán de lucro y la codicia, no estaba mal visto el espíritu emprendedor y el acumular riquezas siempre que fueran usadas para un buen fin. La educación tuvo un cambio radical a partir de una visión bíblica que estaba destinada a democratizar la educación y constituirla como una herramienta de movilidad social. Las consecuencias de esas circunstancias fueron extraordinarias, siquiera porque la reforma deseaba sobrevivir y además expandirse, y ninguna de esas metas era alcanzable sin extender la alfabetización. Así, el 21 de mayo de 1536 se estableció la primera escuela pública y obligatoria en la historia. El lugar era la protestante Ginebra. Y no fue una excepción. La primera confesión escocesa de 1547 estableció una reforma de la educación que se extendía obligatoriamente para que en los medios rurales se enseñara a los niños en las escuelas adjuntas a las iglesias. En las ciudades con superintendentes se abrían escuelas y universidades con un personal debidamente capacitado y pagado. El 5 de junio de 1559 marcó un hito en la historia universal de la educación. Desde hacía 2 siglos, los ginebrinos habían intentado establecer infructuosamente una universidad en el municipio. Semejante situación cambió radicalmente gracias a la intervención directa de Juan Calvino, que no solo siguió impulsando la enseñanza primaria gratuita y obligatoria, sino que además añadió a esta la universitaria. Que la reforma del siglo XVI fue la clave para entender la revolución científica es una verdad histórica admitida en todas las áreas. La ha subrayado el historiador de ciencia Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas. Insistieron en ella los filósofos Whitehead y Schaeffer. La razón de que así fuera resultaba obvia. Una vez más se encontraba el regreso a la Biblia, como ha vuelto a recordar en una monografía extraordinaria, La Biblia y la emergente ciencia moderna, de Peter Harrison. El retorno a la Biblia permitió recuperar las insistentes referencias del rey Salomón para estudiar la naturaleza, los repetidos llamados de los salmos y los profetas para observar el cosmos, y sobre todo el mandato recogido en el primer libro de Génesis de dominar y conocer la creación. Este retorno a las enseñanzas de la Biblia por encima de otras autoridades permitió a la Europa de la Reforma emanciparse del localisticismo medieval, que ya había dado todo lo que podía, y sobre todo contemplar la naturaleza como un objeto de dominio y conocimiento al que no se aplicaban las leyes de la teología, sino de la ciencia propia. Como ha enseñado ciertamente Huicas, las ciencias modernas crecieron cuando las consecuencias de la concepción bíblica de la realidad fueron plenamente aceptadas. En los siglos XVI y XVII la ciencia fue extraída del callejón sin salida en el que se había metido gracias a la filosofía de la antigüedad y de la Edad Media, y se abrieron nuevos horizontes. En este ámbito, señor presidente, resulta de suma importancia analizar el impacto de la reforma en el sistema político a través de la visión bíblica de la supremacía de la ley, del servidor público y de la separación de poderes. En la Europa reformada, la ley quedó situada por encima de las personas y de las instituciones.
Para Calvino era obvio que la ley, en este caso la Biblia, tenía la primacía y por lo tanto si una persona o institución se apartaba de ella, carecía de legitimidad. Ya no se toleraría más que un emperador, un rey o un papa pudiera actuar en contra de las normas o reglas, sino que comienza a formar parte de la cultura dominante de los países reformados el concepto de la primacía de la ley, la actuación reglada de las autoridades y, en conclusión, el concepto de Estado de Derecho. Calvino señaló dos aspectos de enorme relevancia. El primero era la necesidad de que el gobierno estuviera limitado para evitar sus peligros y el segundo que además el rey estaba sometido a una soberanía superior. Según Calvino, hay límites prescritos por Dios para el poder de los reyes, dentro de los cuales han de sentirse satisfechos. Concretamente, trabajar por el bien común y gobernar y dirigir al pueblo en la equidad y la justicia más verdaderas, no para hincharse con su propia importancia, sino para recordar que ellos también son súbditos de Dios. Calvino afirmaba que Dios había establecido los magistrados para utilidad del pueblo y para beneficio de la República. Comentando el pasaje de Deuteronomio sobre la elección de los jueces, Calvino escribió: aquí aparece muy claramente que aquellos que iban a presidir el juicio no fueran designados solo por la voluntad de Moisés, sino elegidos por los votos del pueblo. Y esta es la más deseable clase de libertad, que no deberíamos ser compelidos a obedecer a toda persona que pueda ser colocada tiránicamente sobre nuestras cabezas, sino a la que surge de una elección, de tal manera que nadie debería regir a menos que fuera aprobado por todos nosotros. Ese ideal republicano defendido por Calvino sobre la base de las Escrituras implicaba además denunciar aquella conducta opresora de los magistrados, que toman parte en el saqueo para enriquecerse a costa de los pobres. En Holanda se optó directamente por una república con libertad de culto, donde por ejemplo se otorgó asilo a los judíos que habían sido expulsados de España en 1492. En las naciones escandinavas se asistió al nacimiento de un parlamentarismo creciente. En Inglaterra, en la primera mitad del siglo XVII, un ejército de parlamento formado fundamentalmente por puritanos se alzó contra Carlos I con la única intención de consagrar el respeto a los derechos como el de la libertad de cultos, de expresión, el de representación y la propiedad privada. Como señalaba el estadista inglés Sir James Stephen, el calvinismo político se resumía en 4 puntos. La voluntad popular era una fuente legítima de poder para los gobernantes. Ese poder podía ser delegado en representantes mediante un sistema electivo. En el sistema eclesial, clérigos y laicos debían disfrutar de una autoridad igual, aunque coordinada. Y entre la Iglesia y el Estado no debía existir ni alianza ni mutua dependencia. Sin duda se trataba de principios que actualmente son de reconocimiento prácticamente general en Occidente, pero que en el siglo XVI distaban mucho de ser aceptados de manera amplia. Esa influencia calvinista y la fuerte gravitación de los puritanos en las colonias británicas de América fue relevante no solo para declarar la independencia, sino para consagrar la Constitución de los Estados Unidos, un documento de unas características realmente excepcionales y que constituye el primer texto que consagra un sistema de gobierno de carácter democrático. También en la concepción moderna de las políticas sociales encontramos la huella dejada por la Reforma. El concepto de compasión por el necesitado y la corrección de no permitir caer en el asistencialismo motivó el desarrollo de políticas sociales sustentables que permitieran a los más desposeídos salir de la pobreza. La obra social de los cuáqueros, esencial para comprender, entre otros fenómenos, la emancipación de los esclavos negros y decisiva para conseguirla, las primeras leyes sociales aprobadas de manera claramente significativa en naciones donde había triunfado la Reforma, el Ejército de Salvación o la Cruz Roja, son solo algunas de las muestras del espíritu, a la vez compasivo y realista, en otras palabras, bíblicos, que caracterizó la Reforma. El rol de la mujer en la sociedad tuvo un cambio sustancial en la Reforma. Siguiendo el ejemplo de Jesús, que asombró a su tiempo por la importancia que le otorgó el papel de la mujer, desterrando en su ejemplo de vida cualquier tipo de discriminación, los reformadores marcaron un retorno a esa visión bíblica y trascendente de la mujer para la sociedad. Como lo dice César Vidal en su libro El legado de la Reforma, la minusvalorada ama de casa, todavía a día de hoy, fue elevada por la Reforma al lugar de honor del que había sido arrojada. Un lugar muy superior al de esa creación artificial de la Edad Media que era el monacato. El mismo Lutero quiso dar ejemplo de esa concepción que la Reforma recuperaba, contrayendo matrimonio con Catalina de Bora. Su esposa sería objeto de líneas encendidas de amor, respeto y delicadeza, estableciendo ejemplo de la manera que la mujer era revalorizada en la Reforma. En el arte también surgió una nueva visión e impacto para la Reforma.
Rembrandt o Vermeer reflejaron una sociedad en la que el ser humano corriente no solo había adquirido relevancia, a la que no tenía bajo ningún concepto hasta ese momento, sino que además protagonizaba cambios sociales de enorme importancia. La Reforma devolvía su dignidad a todos los seres humanos sin excepción y además los colocaba en el centro de la expresión pictórica, no como derivados de la actividad aristocrática o regia, sino como protagonistas de pleno derecho. Aunque la Reforma dejó huella significativa en la pintura y en las otras artes plásticas, su peso mayor se produjo en el terreno de la música, una vez más guiada por la Biblia y su referencia a instrumentos y a coros. La música para honrar a Dios había sido devuelta al pueblo y el pueblo la recibía con entusiasmo. Como llegaría a ser Igor Stravinsky, la música clásica tocó techo en el coral protestante. Se puede matizar o negar semejante afirmación, pero lo cierto es que nunca antes o nunca después experimentó la música un impulso semejante. Para cuando Johann Sebastian Bach, el músico protestante por excelencia, comenzó a componer, ya existían más de 5.000 corales de inspiración reformada. Jorge Federico Händel, que popularizó la música de la misma manera que Rembrandt lo hizo con la pintura, dejaría extraordinarios oratorios de los que el Mesías es el más conocido, pero no el único y probablemente no el mejor. Félix Mendelssohn, de origen judío pero protestante, fue uno de los compositores más extraordinarios del período romántico, al igual que Händel lo había sido del barroco, y por supuesto no dejó de rendir homenaje a la Reforma. También en la literatura la Reforma tuvo su impacto. No se trata solo de la traducción de la Biblia de Lutero o del rey Jaime, que dieron forma definitiva al idioma alemán y al inglés respectivamente. Es que la literatura pasa a la modernidad de la mano de autores reformados. En Inglaterra, Shakespeare utilizó como versión de la Biblia la traducción de Ginebra, y al mismo tiempo El paraíso perdido de Milton y El progreso del peregrino de Bunyan señalan la madurez de un lenguaje literario empapado en el conocimiento de las Escrituras. Será también un protestante francés, Pierre Bayle, el que inaugure toda una corriente de pensamiento que acabará derivando en el siglo de las luces. No dejará de ser significativo, incluso en personajes secularizados como Rousseau, que estuvo a punto de ser pastor, Benjamin Constant, François Guizot, continuarán de los siglos XVIII y XIX esa misma impronta reformada, que en el siglo XIX tendrá contribuciones como la de Pierre Loti, Jacques Chardonnay, Andrés Gide, Roland Barthes y Paul Ricoeur. Muchos y a la vez pocos ejemplos si se comparan con los existentes de Estados Unidos, como Jonathan Edwards, John Updike, pasando por Harper Lee o Pearl Buck, e incluso John Grisham. Resulta prácticamente imposible moverse por la literatura estadounidense sin reconocer la influencia de la Reforma. Si llegamos a nuestro país, también tenemos que marcar algunos hitos de la presencia de hijos y nietos de la Reforma, que realizaron aportes desde el inicio mismo de nuestra patria. En 1821 llega a nuestras costas Diego Thompson, que tiene una entrevista con Dámaso Antonio Larrañaga y le presenta un plan piloto que rápidamente se pone en práctica para alcanzar con la educación gratuita a los más humildes a través del método lancasteriano. Luego llegan las iglesias típicas de inmigración, como los anglicanos primero con la expansión del comercio inglés, los valdenses que venían escapando de las persecuciones del sur de Francia y del norte de Italia, los luteranos que llegan y tenían sus primeros servicios en alemán. Más adelante los metodistas llegan con las primeras iglesias de misión para extender su predicamento a la población local. Samuel Lafone, que además de su labor emprendedora en el ámbito comercial, industrial y financiero, también funda la Sociedad Bíblica de Montevideo y colabora con la construcción del Templo Inglés. En el censo de 1890 se constata que solo en Montevideo los protestantes llegaban a 10.982 personas, y esta cifra se incrementa rápidamente con la llegada de corrientes migratorias de diversos lugares de Europa al comenzar el siglo XX. Esos primeros evangélicos fueron activistas decididos en el reclamo de la separación de la Iglesia del Estado y de la promoción de la libertad de cultos en los debates de principios del siglo en el Ateneo de Montevideo, que luego se consagraron en la reforma de la Constitución de 1917. Se instalan también en la primera etapa el Ejército de Salvación, los Bautistas, los Hermanos Libres y la Iglesia Evangélica Armenia. La fundación del Instituto Crandon fue un aporte significativo que apuntó a una muy buena calidad en la educación con valores del cristianismo protestante. Ya en la segunda mitad del siglo XX llegan más congregaciones: los luteranos, nazarenos, la misión evangélica, los pentecostales, la Asamblea de Dios Misión Sueca y las Asambleas de Dios Misión Norteamericana, las Iglesias de Dios, los menonitas alemanes, la Congregación Sarón desde Italia, la Alianza Cristiana Misionera y el Movimiento de Misiones Mundiales. Al finalizar el siglo XX, las iglesias evangélicas y misiones se multiplican y realizan grandes campañas y concentraciones que reflejan un despertar espiritual en nuestra sociedad.
Como lo recoge el pastor Pedro Lapachán en su libro Huellas de una iglesia, citando a Andrés Miranda del diario El Puente, dice que las iglesias evangélicas han fundado escuelas, colegios, asilos, hogares infantiles, comedores, etc. Los evangélicos han estado siempre cerca de los sectores carenciados de la sociedad. Han trabajado en las cárceles y orfanatos. Han fundado el hospital evangélico. Su acción ha apuntado también a ayudar a los enfermos, a los alcohólicos y a los drogadictos. Con su doctrina y filosofía asentada en la Biblia, los evangélicos han hecho otra tarea que por pasar inadvertida no deja de ser trascendente. Se trata de toda la ayuda prestada a personas y a familias enteras a lograr encontrar el sentido de la vida. Miles de personas han encontrado en las iglesias evangélicas el propósito para sus vidas, buenas razones para vivir. Han podido encontrar a la luz del Evangelio su propia identidad, el equilibrio espiritual y la paz mental. En suma, señor presidente, somos parte del pueblo uruguayo. Algunas encuestas hablan del 9%, otras hablan del 15%. Lo cierto es que en las iglesias evangélicas uruguayas, en el día de hoy, hay miles de uruguayos que sueñan y trabajan y luchan por una sociedad mejor. El mayor deseo de esta comunidad es bendecir a un país al que amamos profundamente. Y nuestro principal deseo, como lo decía Lutero, es que triunfe la verdad, que la libertad y que la justicia constituyan los pilares de nuestra nación. Deseamos realmente que Dios bendiga a nuestra patria. Muchas gracias. Bien. Bien. Se pone en consideración la solicitud de su diputado Gustavo. ...56, 58, afirmativo. Bueno, y estamos con el doctor Juan Carlos Otormín. Doctor, bienvenido a la cadena TCN. Bueno, ¿qué le pareció la exposición del diputado Gerardo Amarilla? Bueno, ha sido una excelente exposición. Es la segunda vez que el Parlamento dedica una sesión a una conmemoración cristiana. Hace muy pocos años, en el 2011, la denominación en la cual yo participo como he sido pastor y miembro de iglesia, la Iglesia Bautista, cumplió 100 años en el país, y es en esa oportunidad también, en el 2011, la Cámara rindió homenaje, hubo un reconocimiento hacia, en ese caso, la Confesión Bautista. Pero en esta ocasión son 500 años de la Reforma, no podía pasar inadvertida esta fecha, ¿no? Y creo que la exposición del diputado Amarilla ha sido excelente, porque se enfocó en los impactos de la reforma en el área social, histórica, económica, religiosa, pero sin dejar de lado lo central de la reforma, que es la salvación que llega a la humanidad por medio de Cristo, a través de la fe y la gracia de Dios. Y eso es muy importante, que el mensaje del Evangelio, de una forma o de otra, esté presente nada menos que en la Cámara de Representantes. Bueno, qué importante todas las consecuencias de la reforma, lo que causó, todas las repercusiones, y qué importante sería volver a los valores en nuestro país. Y es, creo que el primer paso, de que se empiecen a hablar estas cosas desde el Parlamento. Sí, sin lugar a dudas, de la misma manera que en estos últimos años hemos asistido a un crecimiento de ideologías y de determinados valores, entre comillas, o antivalores, que tratan de contender y de anular los valores tradicionales en los que se asienta una sociedad. Así como ha crecido esto, también ha crecido la presencia del Evangelio a través de personas que
bueno, que dicen claramente de su fe cristiana, y aquí en el Parlamento hay cristianos evangélicos, pero hay cristianos católicos comprometidos, que tienen un digno testimonio de vida, de fe, que lo hacen notar cada vez más. Por ahí han hablado de que hay una bancada evangélica. No, no hay ninguna bancada, pero porque lo deseable es que en todos los partidos pueda haber personas de fe comprometidas con el Evangelio, con la palabra de Dios y con la extensión del reino de Dios. Bueno, y por último, doctor, ¿qué fue lo que se estuvo votando al finalizar la exposición, donde hubo un 56 sobre 58 afirmativo? Bueno, es una forma tradicional de terminar una sesión de homenaje como esta, en la cual se envía la versión taquigráfica, es decir, todo lo que se dijo en la sesión, a determinadas instituciones que tienen relación con lo que aquí se ha dicho. Entonces acá han ido las palabras vertidas en sala, habló no solo el diputado Amarilla, sino que también habló otro representante del Frente Amplio. No tenía previsto hacerlo, pero se sintió motivado a hacerlo, y bueno, y estas palabras entonces fueron destinadas a instituciones cristianas como el Hospital Evangélico, ADEU, la Asociación de Dirigentes Evangélicos del Uruguay, también a la CREU, a la FIEU y alguna otra institución que tal vez olvido en este momento, que van a recibir también la versión taquigráfica de lo expresado en sala. Muchas gracias, Juan Carlos. Con mucho gusto. Juan Carlos Otormín, desde el Parlamento para la cadena TCN. Estamos aquí en el Parlamento, en la Cámara de Representantes del Palacio Legislativo, con el director de la cadena TCN, señor Daniel Menchaca. Daniel, que nos puedas estar contando un poco acerca de la exposición del día de hoy. Bueno, realmente el diputado Gerardo Amarilla estuvo presentando acerca de lo que tiene que ver los 500 años de la reforma de Martín Lutero, la reforma protestante, y realmente agradeció al Señor porque también se va a presentar al Parlamento un proyecto para que pueda ser el Día de la Iglesia Evangélica el 31 de octubre. La importancia que desde aquí, desde el seno del gobierno, pueda empezar a lanzarse estas exposiciones para el Uruguay entero. Sí, ni que hablar, no solamente aquí donde se hacen y se legislan las leyes, sino también lo que tiene que ver la Iglesia en el rol del gobierno. Y hoy damos gracias a Dios porque la Cámara de Representantes, y no solamente hablando de las legislaturas, sino también hoy estamos dando cobertura como canal cristiano dentro del Parlamento, cubrimos la exposición del diputado Gerardo Amarilla, y también a partir de este tiempo vamos a estar todo lo que tiene que ver con la Iglesia, dentro de las leyes vamos a estar cubriendo con la cadena TCN. Se iba a pedir algo acerca de conmemorar la fecha de 31 de octubre, el Día de la Iglesia Evangélica. Sí, de eso se trata. Se ha presentado un proyecto de todas las iglesias y a través del diputado Gerardo Amarilla para que sea el 31 de octubre, y ya que se conmemoró los 500 años de la Reforma, también vamos a pedir que sea el Día de las Iglesias y de la Iglesia Evangélica. Sacar quizás el Halloween un poco de primer plano y poner el verdadero significado. Claro que sí, de hecho es algo que estamos pidiendo para que sea el Día de la Iglesia y que podamos marchar en las calles y dar gracias a Dios y orar por nuestros gobernantes ese 31 de octubre, más allá que lo hacemos todos los días por nuestros gobernantes, pero que haya un día donde la Iglesia Evangélica va a estar marchando en las calles del Uruguay. Bueno, muchas gracias, director. El director de la cadena TCN, Daniel Menchaca. Bueno, y estamos con el diputado Gerardo Amarilla, quien estuvo exponiendo el día de hoy acerca de la reforma. Bueno, diputado, bienvenido a la cadena TCN. Las felicitaciones en nombre de la cadena, de la Iglesia, por esta gran exposición. Bueno, sí, creo que muchas gracias, fue un hito, me parece que histórico. De alguna manera habíamos planificado este año varias actividades, varias ceremonias, varias disertaciones, actividades académicas, pero en el seno del Parlamento, en la Cámara de Diputados, había que decir algo. Son 500 años, no es una fecha que no tenga su significación, y hay que de alguna manera remarcar la importancia que tuvo la reforma y todo lo que se generó después, ¿no? En definitiva, comenzó con la reforma hace 500 años, pero todo eso generó una serie de hechos y se desencadenaron en procesos que terminaron, bueno, en realmente revoluciones desde el punto de vista de la cultura, de la sociedad, de la
política y también, obviamente, de la espiritualidad de los pueblos, ¿no? Bueno, ¿cómo resumir lo que engloba toda la reforma en breves minutos? Pero qué importante que se empiece a hablar de estas cosas aquí desde el Parlamento. Sí, uno comienza a entender de alguna manera no solamente lo que fue el descubrir la Biblia, el redescubrir las verdades bíblicas, el acceder directamente a Dios, al Evangelio sin intermediario, sin tener que pagar plata como pasaba en la Edad Media. Eso es muy importante, pero después de eso se genera una consecuencia en cuanto a la revolución educativa, la alfabetización. Los países que abrazaron la reforma rápidamente, la gente comenzó a estudiar y comenzó a leer, se popularizó la lectura, mientras que en los países que no aceptaron la reforma el analfabetismo llegaba a un 80% hace 100 años. La revolución en la parte económica, el surgimiento de los bancos, el sistema financiero, el comercio, las ciencias, la tecnología, en fin, creo que fue la revolución que se dio a partir de las ideas de la reforma, que de alguna manera también impactaron también en cuestiones vinculadas, por ejemplo, a la mujer, al arte, a la cultura en general, a la música. Y por supuesto que también en el seno del Parlamento hablamos de la democracia. Con la reforma protestante, con ideas como la de Juan Calvino, se comienza a hablar de los gobernantes electos por el pueblo, se comienza a hablar de la separación de poderes, se comienza a hablar de la supremacía de la ley que esté por encima de los gobernantes. Entonces, eso me parece que es un cambio radical que se da hace 500 años, se comienza a dar hace 500 años, y que los frutos y la bendición de todo ese cambio hasta el día de hoy nos estamos aprovechando. Usted en la exposición hablaba de un cierto porcentaje que se decía, por unas partes 9, por otra parte 15% de la sociedad, los cristianos. Qué importante empezar a hacerse sentir. Sin duda. Yo no quise decir las cifras porque a lo mejor asustan un poco, pero estamos hablando de que capaz que son 350.000, 400.000 cristianos evangélicos en Uruguay. Una cifra muy importante. Y eso significa, de alguna manera, que evidentemente estamos impactando en la sociedad porque hay cristianos en el mundo del comercio, en los negocios, en la academia, en la universidad, aquí en el Parlamento, en diferentes organismos públicos. Ya son muchos cristianos que están en varios lugares y creo que es la hora justamente de hacernos oír que tenemos una visión de la vida. Claramente no queremos tampoco imponer a la Iglesia ni que nuestra religión sea oficial, ni mucho menos. Lo que queremos es, de alguna manera, trabajar para bendecir a este país y trabajar para que, en este país vivamos todos mejor, que sea una sociedad mejor, ¿no? ¿Sabe cómo repercute esto en sus colegas? ¿Le han comentado algo luego de la exposición? Bueno, tuve muchas felicitaciones al terminar la misma, muchos saludos, realmente me llenaron de elogios al salir. Espero que más que los elogios, creo que lo que uno dijo, las palabras que se dijeron allá adentro sobre la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo, capaz que esa semilla prenda en el corazón de alguno de ellos y que puedan conocer la verdad. Muchas gracias, diputado. Gracias a ustedes. Diputado Gerardo Amarilla para la cadena TCN, desde aquí, desde el Palacio Legislativo.